Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. Después de haber meditado anoche en el misterio de la fe, que es la Eucaristía, de habernos adentrado en la última cena, nos toca ahora meternos en la oración de Jesús y en su pasión. Todo en uno es difícil, pero vamos a pedirle al Señor que nos ayude. Vamos a pedirle que nos mantenga conectados, que no por ser ya la última mañana del retiro, de alguna manera nuestra cabeza le dé de baja, sino que nos siga inspirando hasta el final. Queremos aprovecharlo hasta el último momento, porque para eso vinimos. Y el Señor, además, como sabés, nos habla siempre y de las maneras más inesperadas, con lo cual confiamos en su gracia. Después de haber comido la última cena, Jesús, dice el Evangelio, salió como de costumbre a orar al monte de los Olivos. Como de costumbre. Cuando Jesús iba a Jerusalén, iba a orar a ese lugar. Como los apóstoles lo veían rezar tantas otras veces, muy de mañana, o al atardecer, o a la noche, pasándola toda en oración, o gran parte de ella. Tal vez así la primera pregunta que se me viene a mí, para que también me la haga yo. Señor, ¿busco yo hablar con vos como vos buscabas hablar con el Padre? ¿Tengo realmente esta ansia? ¿Siento la necesidad de abrirte mi corazón? Y antes, y sobre todo, siento la necesidad de escucharte, de llenarme de vos, de saber qué es lo que estás pidiéndome, qué es lo que esperás de mí en esta circunstancia y en esta otra de este día. Ya hablamos de que nuestra santidad se juega, nuestra vida de amor se realiza en el momento presente. Por eso siempre buscamos estar conectados. Por eso el empeño de vivir en presencia de Dios. Pero, además, es clave este diálogo, la conversación. Decía San José María al final de su vida, pero en realidad lo dijo toda su vida. Estas palabras son de el aniversario de su ordenación sacerdotal, celebrado 2 años antes de morir, en el año 73. No es tiempo para el sopor, no es momento de siesta. Hay que perseverar despiertos en una continua vigilia de oración y de siembra. Tal vez son unas palabras más amplias, pero nos indican justamente esta necesidad. Siempre debemos estar buscando a Dios que no deja de comunicarse con nosotros. Siempre transmite, Dios siempre transmite.
Pero padre, parece que nadie lo escucha. Incluso yo lo estoy escuchando poco. Menos mal que vine al retiro y me di cuenta que tengo que afinar el tema de pasar mis dedos sobre el dial. Hay muchos canales en los que efectivamente él me habla y no estaba yo conectando con ellos. Muy bien, es cierto. La gente rehuye de Dios. Prefiere escuchar otros mensajes. No son muchos, es más, vamos a pedir para que haya más gente que se atreva a hacer un retiro. Vamos a proponernos compartir la experiencia que hemos tenido tantas veces y esta vez también. Vamos a sembrar en los corazones de nuestros amigos lo bien que les puede hacer. De paso te cuento, creo que ya lo dije, ¿no? Tengo un amigo que ha tenido una vida difícil, no lo conté con detalle, íbamos juntos al colegio, no me acuerdo por qué motivo él no terminó en el colegio, pertenecía a una familia de muy buena posición económica, tenía empresas conocidas en el país, su apellido era el nombre de las empresas. Bueno, no terminó con nosotros, algunos compañeros mantuvieron relación con él durante bastante tiempo. Después, yo por lo menos no supe mucho, hasta que un día reapareció y por lo menos me contó a mí que había pasado por la droga, que había estado bastantes años allí, caído, que había perdido su matrimonio y que gracias a Dios se había podido recuperar con mucho esfuerzo. Y justamente este fin de semana me invitaron a un retiro de entretiempo que es acá en Fátima, no sé, a pocos kilómetros de acá al lado. Y está ahí muy contento, mandó ya unos mensajes al grupo. Bueno, hacer un retiro es algo que todavía y siempre va a ser necesario para quienes tenemos la fe o para quienes la tienen que abrazar por primera vez. No tenemos que pensar, bueno, ya nadie te va a hacer caso. Si seguimos invitando, si seguimos estando convencidos que a nosotros nos hace bien, no le aflojemos. Lo digo porque, la verdad, para darte un dato, las casas de retiro cada vez cuesta más sostenerlas porque cada vez cuesta más llenarlas. Y entonces, bueno, no va a ser el motivo por el cual nos movamos, ¿verdad? Pero habla de la realidad del hombre que prefiere otros planes antes que el plan maravilloso en el que estamos, tan bueno, de buscar la paz donde solamente la podemos encontrar, que es en la oración. Hemos estado rezando y verdad que estamos muy bien. Cuanto más conseguimos rezar, mejor estamos. Esta actitud de Jesús, que además sabía lo que se venía y por eso se fue a rezar. Siempre lo hacía. Pero en ese momento me van a venir a buscar y ¿dónde quiero que me encuentren? Quiero que me encuentren unido al Señor, a mi Padre, en la oración. Ahí quiero que me encuentren. A veces damos por supuesto de que sí, es lógico, es natural. ¿Dónde lo iban a encontrar? Bueno, pero podría haberse quedado a dormir. Después de la última cena podría haberse tirado a dormir y lo venían a buscar a la casa donde había pasado la última cena. Digo, padre, está diciendo algo que suena ridículo, sí, pero démonos cuenta que suena ridículo para que veamos, yo también tengo que poner ese esfuerzo, tengo que imitar a Jesús. Cuando las cosas van bien, recemos. Y cuando las cosas no van bien, recemos. No como que te decía ayer, que me dicen muchas veces en el hospital, y padre, ahora que estamos enfermos, nos pusimos a rezar. También cuando van bien, en todo momento, necesitamos unirnos al Señor.
En todo momento tenemos que abrir nuestro corazón a Él, contarle lo que nos pasa y dejar que nos ilumine, que nos consuele. Te cuento que me levanté media hora más temprano porque no miré el horario y perdí todo el tiempo que había, porque hubo un momento que dije, vine acá al oratorio y dice, acá no hay nadie, yo cometí un error. Entonces fui a mirar el horario y dije, la pucha. Me puse a buscar entonces un camino y me peleé con todas las bibliotecas. No encontré más que este camino, edición crítica, que pesa 2 kilos, y me llamó la atención. Es curioso. Hubo tiempo, supongo que tendrá que ver porque uno piensa que lo puede agarrar en el teléfono todo fácil, ¿no? Pero hay muchos libros y solo esta edición de camino, ¿no? Que conocemos bien, pero que aprovecho para decir, mira, vale la pena volver a repasar. Vale la pena volver a repasar. Me has escrito, orar es hablar con Dios. ¿Pero de qué? ¿De qué? De Él, de ti. Alegrías, tristezas, éxitos y fracasos. Ambiciones nobles, preocupaciones diarias, flaquezas, y hacimientos de gracias y peticiones, y amor y desagravio. En 2 palabras, conocerle y conocerte, tratarse. Hay ahora en la página web de la obra un libro electrónico sobre la oración que se llama, creo que así, Conocerle y conocerte. Ayer uno de ustedes me lo mostraba, yo no lo tenía visto todavía. Efectivamente, todo el material cristiano se vive renovando. Los tiempos cambian y entonces, es natural que nuevos autores propongan las cosas de modo adecuado. Pero hay cosas que no cambian nunca. Los evangelios, como ya sabemos, y los clásicos de la literatura cristiana, como también sabemos. Y es bueno que nosotros seamos conscientes de eso porque nos ayuda a tener como bien claro que efectivamente, como decíamos al principio del retiro, el Señor es una roca que no cambia y en consecuencia hay bastantes cosas que no cambian. Y qué bueno es que esté el norte siempre al norte, ¿verdad? Y que el sur siga estando al sur. Y así. Bueno, ya sabés que San José María recomendaba que nuestra primera audiencia, nuestra primera cita de la mañana fuera para el Señor. A pesar de que yo me levanté más temprano, había otros que se habían levantado más temprano aún. Y volvían valientes de afuera con la fresca de haber salido a rezar. Y me dijeron que, padre, ya estuve rezando ahí afuera. Y dije, wow, qué bien, qué ejemplo que me dan. En Surco dice también nuestro Padre, una costumbre eficaz para lograr presencia de Dios. Cada día la primera audiencia para Cristo. Bueno, lo leo, no lo digo con mis palabras, lo digo con las de Él, porque es un santo canonizado, ¿verdad? Y porque vale la pena recordarlo así. A veces se podrá y otras veces habrá que encontrar otro momento en el día, pero el consejo sigue valiendo y el empeño por que Él sea el primero con el que nos vamos a la lucha diaria
qué bien que nos hace, cómo nos sostiene. Así salimos a la calle llenos de luz y por lo tanto listos para iluminar. Así salimos con la palabra de Dios en nuestro corazón. Salimos con las ideas claras. Salimos de vuelta con el afán de servicio renovado. Porque del encuentro con Dios, de esa charla de corazón a corazón, tomamos la energía. No te digo nada, si como hablábamos anoche, también podemos participar de la Eucaristía. Lo triste sería, te pedimos, Señor, que nos guardes de este problema, que aún rezando o participando de la misa, hayamos caído en la rutina, en cierta tibieza. Son cosas vinculadas y que como no las había mencionado, dije, voy a pasar un poquito por aquí, porque probablemente muchos de nosotros tenemos estos hábitos arraigados en nuestra vida. Y tenemos que correr siempre, no sé si decir solo el polvo, ¿no? Pero esa tendencia que tenemos los seres humanos a acostumbrarnos a las cosas más maravillosas, a las cosas que tienen una fuerza bestial, como estas. El escuchar a Dios, el participar de la misa, el recibirlo. Viste qué triste cuando te habrá pasado y le pedirás perdón al Señor. Pucha, vengo de la misa y ya estoy preocupado de vuelta. ¿Qué me pasa? Es que la fe se me está nublando. ¿Por qué hay tanta niebla? Si he estado con mi Señor. ¿Por qué me agobian las realidades? Sí, es verdad, ¿no? Hay veces que el Señor permite, digamos así, y es lo que sucede, que pasemos por etapas más difíciles, por tener a alguien enfermo en la familia, por tener un jefe que nos está pisando el cogote y que nos produce incertidumbre de lo que puede pasar con nuestro trabajo, y eso nos agobia, porque de eso depende, ¿no? Del trabajo depende muchas cosas de nuestra vida, etcétera. Pero si yo estoy pegado al Señor, si Deus nobiscum, si el Señor está con nosotros, y está porque lo buscamos, porque somos gente de fe, ¿quién estará contra nosotros? Por eso es que de ser hombres de oración, de esta realidad de ser almas de oración, pues depende y pende nuestra fuerza, nuestra paz, lo que comunicamos a los otros. Bueno, tengo que seguir, porque ¿qué es lo que pasa mientras Jesús reza? ¿Qué es lo que pasa después de que Él pide, haz que pase de mí este cáliz? Después de haber derramado gotas de sangre, que estudios científicos dicen que es posible y que es el sufrimiento máximo que se da por angustia. Pueden googlearse todas estas cosas ahora rápidamente en Internet. Los estudios llegan a estas conclusiones. Jesús sale al encuentro de los que venían a aprenderlo y se entrega. Todas las veces que lo habían venido a buscar se había escapado porque no había llegado su hora. Pero ahora que llegó su hora, Él es el que se entrega. ¿Ves que sigue teniendo todo el control? ¿Ves que cuando parece que todo está fuera de control, está en el control de Dios? Él se entrega. ¿Ves que hasta incluso cuando Pedro, en su pequeñez como la nuestra, agarra la espada y pretende organizar una defensa, el pescador
con una espada en la mano, corta una oreja. Como nosotros tantas veces somos ridículos, ¿no? Y Jesús le dice que guarde su espada y cura a aquel servidor y le pega la oreja, le arregla. Todos estarían atónitos. Y dice que es Él al que están buscando, que los dejen ir a los demás. Y todos muertos de miedo porque no habían rezado, porque se habían quedado dormidos. No solo los 8, que había quedado más lejos, sino Pedro, Santiago y Juan, que habían ido más cerca de Jesús, también se habían quedado dormidos. Y claro, como no habían rezado, desaparecieron. El único que se atrevió a seguirlos de lejos fue Juan, pero aún así lo quisieron agarrar y se zafó y se fue desnudo, cuenta él mismo en su evangelio. Después se las arregló para entrar en el Sanedrín y ver, también Pedro vino detrás, hasta que después de negarlo, Señor, que no te neguemos por falta de estar unidos a vos. Me parece que ustedes han valorado haber rezado ayer y antes de ayer juntos el Vía Crucis. Qué bien que nos hace rezarlo. Qué práctica que nos fortalece el meditar cada paso a paso, lo que Jesús aceptó padecer. Pero antes de cargar con la cruz, desde el momento que lo prenden y lo llevan ante los sumos sacerdotes, que en medio de la noche, así actuamos los hombres. Qué tontos que somos, ¿eh? Viste que, le habrás dado ya vueltas, reunir todo un consejo de un montón de gente, sacarlos de la cama, ir a llamar también a una muchedumbre para que hiciera lobby, para que hubiera gritos, para que hubiera, entre comillas, ambiente, para bancar esa idea que tenían de sacárselo de encima, de matarlo, de condenarlo. Y además todo les sale mal porque les sale en el día que no querían hacerlo. Pero bueno, cuando estamos ciegos, cuando no estamos unidos a Dios, pasa eso, que sale todo mal. El mal se hace de mala manera. Efectivamente, produce efectos terribles. Si uno los mira con los ojos puramente humanos. Pero cuando miramos todo este drama triste, patético, fuerte, con los ojos del mismo Jesús, de nuestro Dios, que se está dando, que se abre al sufrimiento, que sostenido por el Padre y por los ángeles, en su humanidad, no se retrae, no tiene falta de generosidad, digamos así. Al contrario, está dispuesto a sufrir todo. De vuelta, permitime que acuda al ejemplo que suelo darles a los enfermos y a los familiares cuando me preguntan por el sentido de tanto sufrimiento. Lo primero que siempre trato de decirles, después de mirarlos despacio, de tener el mayor cariño que puedo, porque eso es real, como sufrimos, les digo que es un misterio que yo no puedo responder. Pero que si ellos creen en el mismo Dios que yo creo, ese es un Dios que no se ha ido lejos, que no se ha quedado afuera, sino que ha venido a nosotros y que ha querido abrazar justamente todos esos sufrimientos que son un misterio.
Y entonces, como gracias a Dios en el hospital hay crucifijos en cada habitación, se los señalo. Otras veces meto la mano en mi bolsillo y saco el que tengo ahí y se los muestro. Y todavía, gracias a Dios, queda un poco de fe en nuestro pueblo. Y entonces, prácticamente todos encuentran la respuesta al misterio del dolor en ese Dios que es amor, que lo muestra sufriendo voluntariamente todo lo que se puede sufrir. Y entonces te digo de vuelta, como San José María nos decía tantas veces, que amemos la cruz, que la busquemos, que seamos almas que no rehuyan del dolor, que no tengamos miedo a la palabra mortificación, que no nos quedemos solo con las mortificaciones que vienen porque la vida nos las trae, porque o nos enfermamos o pasa algo que nos molesta o hay alguien que se ocupa de ser como un alfiler que nos pincha y que nos maltrata, porque esas cosas pasan, sino que también sepamos nosotros estar como entrenados y negarnos algunas cosas de las que nos gustan, porque entonces cuando llegue el momento más difícil, que muy probablemente llegará, seremos más generosos como nuestro Señor. Tendremos más capacidad para abrazar ejemplarmente, no porque queramos ser ejemplo, ¿viste? No, lo que quiero es ser ejemplo, aunque lo seamos y está muy bien que lo seamos, sino porque queremos seguir el ejemplo de nuestro Señor. Porque sabemos que si abrazamos la cruz como Él la abrazó, también resucitaremos como Él resucitó. Y se nos ha ido el tiempo, pero levantamos de vuelta los ojos y nos encontramos con la Virgen, que siguió a Jesús por el camino del Calvario, que se encontró con Él en un momento, como meditamos en el Vía Crucis, que se cruzaron sus miradas y que llegó hasta el final. Vos imaginate, habrás visto también la película La Pasión, que vale la pena. No escuches a los que dicen que es muy cruenta. Esos son los que pueden ser ellos mismos cruentos y tremendos en otros aspectos de la vida y brutales con las gentes incluso, pero que no quieren aceptar que en realidad hemos hecho esto con Dios. Y entonces vos, en esa reedición, ¿no? ¿Cómo la Virgen, que era una mujer, cómo los soldados no le pegaron un empujón y la sacaron volando? Porque es la reina del cielo. Porque su manera, su fortaleza, es la que nos tiene que llevar a nosotros al pie de la cruz. Estuvo allí con otras mujeres y con Juan. Y nosotros le pedimos a ella que nos ayude a aprender la ciencia de la cruz, a no tener miedo, a ser valientes, como vos, Madre nuestra, fuiste, y a que podamos acompañar siempre a tu Hijo hasta allí, porque sabemos que si llegamos hasta allí, también llegaremos después a la resurrección que Él nos quiere y nos ha regalado. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí.